Bienvenidos a Misterios en las Calles, el podcast que te sumerge en las historias más escalofriantes de encuentros sobrenaturales en México. En el episodio de hoy exploraremos las inquietantes experiencias de valientes taxistas que se encontraron cara a cara con el mundo de lo desconocido. Prepárate para 3 historias que desafían la comprensión convencional. El fantasma de la carretera desierta. Estaba oscuro aquella noche, amigos. Un cliente me llamó para recogerlo en una carretera desierta, un lugar que siempre me había dado escalofríos. La lluvia golpeaba mi parabrisas y hacía que apenas pudiera ver más allá de unos pocos metros. Allí, en medio de la nada, una figura apareció a lo lejos. Era una mujer vestida de blanco, con una expresión de angustia en su rostro pálido. Dudé por un momento, preguntándome si debía recogerla, pero su mirada desesperada me impulsó a abrirle la puerta trasera. La mujer temblaba en silencio en el asiento trasero, apenas capaz de articular una dirección. Le prometí llevarla a su destino, pero conforme avanzábamos, su presencia comenzó a inquietarme. Su silencio era espeluznante y sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal a medida que nos acercábamos a nuestro destino. La lluvia se volvió más intensa y el viento azotaba mi vehículo, añadiendo un toque extra de tensión al aire ya enrarecido. Pero lo que sucedió después me dejó sin aliento. Justo cuando llegábamos al pueblo, me giré para hablar con ella y se había desvanecido. No había rastro de su presencia, solo un rastro de humedad en el asiento trasero. Deseé no haberla recogido, temblando ante la posibilidad de haber sido testigo de algo más allá de mi comprensión. Desde entonces, amigos, no he podido quitarme de la cabeza esa experiencia. La gente de mi pueblo me ha contado historias de una mujer que falleció en un accidente en esa misma carretera y que su espíritu a menudo pide ayuda a los viajeros solitarios en noches tormentosas como aquella. Me pregunto si hice lo correcto al contar esta historia. Si acaso debería haber guardado silencio por miedo a ser tachado de supersticioso o loco. Pero a veces el miedo es real, ¿no es así? La carretera del más allá. Amigos, déjenme contarles sobre una noche en la Ciudad de México que me dejó con más preguntas que respuestas. Estaba en mi taxi recorriendo las calles desiertas cuando otro taxi se acercó a toda velocidad. Al principio pensé que era solo otro conductor imprudente, pero algo en su aspecto me hizo sentir un escalofrío recorrer mi cuerpo. Lo que sucedió a continuación desafía toda explicación lógica. El otro taxi me desafió a una carrera a alta velocidad por las calles vacías. Y a pesar de mis mejores esfuerzos, no pude dejarlo atrás. Sus luces parpadeaban en la oscuridad y su presencia parecía ir más allá de lo humano. Mientras nos precipitábamos por las calles de la ciudad, me di cuenta de que esta no era una carrera ordinaria. Había algo sobrenatural en ese taxi, algo que no podía entender. Finalmente, al cruzar un puente, el taxi fantasma desapareció.
dejándome atónito y temblando de miedo en mi asiento. Desde entonces me he preguntado una y otra vez si lo que vi fue real o si fue solo mi imaginación jugándome una mala pasada en la oscuridad de la noche. ¿Fue una alucinación o realmente enfrenté fuerzas más allá de mi comprensión? Aún hoy me cuesta decidir si debo compartir esta historia con otros, temiendo ser tachado de supersticioso o peor aún, de perder la cordura. Nuestra comprensión del mundo a menudo se basa en la lógica y la razón, pero hay momentos en los que nos encontramos cara a cara con lo inexplicable, con lo que desafía nuestra comprensión convencional. La noche de la carrera del más allá me ha dejado con la certeza de que hay fuerzas más allá de nuestra comprensión y que a veces es en la oscuridad donde se revela la verdadera naturaleza del universo. ¿Quién puede decir si lo que viví aquella noche fue real o un solo truco de la mente? Quizá, en última instancia, lo sobrenatural desafía nuestra necesidad de certeza y nos invita a explorar lo desconocido con humildad y respeto. El pasajero misterioso. Amigos, esta historia que les voy a contar ha sido mi secreto oscuro desde aquella noche de pesadilla en Guadalajara. Un hombre con ropas antiguas y desgarradas me detuvo en medio de una lluvia torrencial. Su mirada me penetró hasta los huesos y su voz apenas era más que un susurro en la oscuridad. Me pidió que lo llevara a un teatro abandonado en las afueras de la ciudad. A medida que avanzábamos por la carretera, la lluvia se convirtió en una cortina de ruido y su presencia dentro de mi taxi se volvió cada vez más ominosa. Cuando llegamos al teatro, algo extraordinario sucedió. El hombre, con un destello fantasmal, desapareció de mi asiento trasero, dejando solo su sombrero como prueba de su presencia. A pesar de mi temor, no pude evitar quedarme paralizado unos momentos contemplando el teatro en la oscuridad, iluminado solo por la luna y los destellos intermitentes de relámpagos. Un viento helado susurraba secretos antiguos, y sentí que mis propios pensamientos eran escuchados por fuerzas invisibles. No me atreví a bajar del taxi, temeroso de lo que pudiera acechar en la sombra, pero para mi horror, cuando finalmente reuní el valor para partir, descubrí que mi taxi seguía estacionado frente al teatro, como si una fuerza invisible me impidiera abandonar el lugar. Desde aquella noche, amigos, he evitado hablar de esta experiencia temiendo ser considerado un lunático o un narrador de historias de terror. El recuerdo del pasajero misterioso y del teatro abandonado sigue acosándome, recordándome que hay secretos oscuros en este mundo que nunca deben ser descubiertos. Estimados oyentes, espero que estas historias hayan despertado su intriga y su sentido de lo sobrenatural. Son un recordatorio escalofriante de que hay más entre el cielo y la tierra de lo que podemos comprender. ¿Están listos para sumergirse más profundamente en el misterio? Les invito a que nos manden sus propias historias de encuentros con lo inexplicable, en Misterios en las Calles. Nos encanta escuchar y compartir las experiencias de nuestros oyentes. ¿Quién sabe? Tal vez tu historia sea la próxima que estremece a nuestros oyentes en todo el país. Hasta la próxima semana. Que los misterios los acompañen.